Muy buenas tardes, yo soy Mario Martínez Vitela y esto es el curso de Laboratorio de Termodinámica para la Facultad de Química de la UNAM. En la sesión de hoy repasaremos el manejo de datos de la práctica 6, capacidad térmica, y empezaremos a plantear la práctica número 7, equivalencia calor-trabajo, a través de el experimento de Joule, y dejaremos también una actividad con respecto a la determinación de la constante de un calorímetro, y también dejaremos como actividad la resolución del cuestionario previo para la práctica 8, calor latente de fusión del hielo. Bien, entonces en nuestro camino que establecimos al inicio del curso, estamos ya hoy terminaremos la práctica 6 y comenzaremos a hablar de la práctica 7, y la próxima sesión hablaremos de la práctica 8, calor latente de fusión del hielo, y en la próxima sesión también empezaremos con calor de combustión en estas últimas ya sesiones del semestre. Bien, en la práctica número 6, en el laboratorio, lo que se usa es un calorímetro con vasos de unicel, donde introducimos una masa de agua y vamos añadiendo en este protocolo que les compartí la sesión pasada, vamos añadiendo distintas masas de un metal dentro del calorímetro en contacto con la masa de agua, con lo que hay un aumento en la temperatura de todo el sistema, lo que monitoreamos con el termómetro. Bien, les compartí este video en Drive, donde podían ver aproximadamente lo que se hace en esta práctica, que es el calentamiento de las masas de agua, ¿ok? Y la determinación de las temperaturas finales cuando entran en contacto el agua y el metal. En cada una de estas corridas teníamos 4 corridas, así que lo que tenían que encontrar ustedes era que a partir del delta T, la diferencia de temperaturas tanto del agua como del metal, encontrar ese calor ganado y calor cedido. Así que, bien, ¿cuál es la ecuación que emplearon para encontrar este calor que estamos planteando aquí? ¿Cuál fue esa expresión? Bien, también en el protocolo que les mandé teníamos las masas, ¿no? Las distintas masas que tenían que calcular, ¿cierto? O sea, no tenían dificultad en encontrar estos datos, ¿no? De calor. Es Q igual a la masa ¿Sí? por la capacidad. Ay, es que no sé si esté bien dicho. Sí, la capacidad La térmica. capacidad específica. Sí, la Ah, térmica, capacidad sí, térmica perdón. específica. Sí, Por el delta de temperaturas. exactamente. Esa es la ecuación que estamos necesitando. Déjenme la apunto. Es una ecuación muy sencilla y que aparece en muchas. Está. Bien, calor es igual a la masa por el Cp, la capacidad térmica específica, por el delta T. Ok, así que con esta ecuación podemos encontrar tanto el calor ganado como el calor cedido por el agua
y por el metal. El metal, al ingresar al sistema, está a una temperatura alta o mayor que la del agua. Por lo tanto, el metal es quien cede el calor al sistema y también y el agua es quien gana ese calor. Así que tenemos que el calor ganado, G, por ejemplo, es igual a la misma cantidad de calor, pero con signo negativo para denotar que es un calor cedido. ¿Ok? Así que bien, para la primera corrida, el delta T, ¿están de acuerdo que es 0.6? Sí, profe. Si me ayudan con los siguientes, Me dio 1 ¿sí? y después en el tercero 1.5 1.5, y en el cuarto 1.7. muy bien, 1.7 grados Celsius. De acuerdo. Entonces, en calor ganado, aplicando esta ecuación y recordando que el Cp del agua es, ¿me recuerdan o me corrigen? Es una caloría por gramo por grados Celsius, ¿correcto? Esto es el Cp del agua. Oh. Bien, corríjanme, pero en el protocolo me parece que tenemos una masa de 150 gramos. 150 gramos. Exactamente, 150 gramos. Entonces vamos a ir llenando, si me ayudan de nuevo, cuánto es el calor ganado del agua. Si en la masa, la voy a apuntar aquí, es 150 gramos. En el primero a mí me dio 90 calorías. Sí, ok, 90 calorías, correcto. 90, después El siguiente es 150. 150, El tercero es 225 225, ok, y el cuarto 255. 255. Ok. Muy bien, ya tenemos entonces el calor ganado por el agua. Y ahora vamos al metal. El metal, el delta T es si me ayudan con los valores también. En el primero me da menos 16.8 grados Celsius. Ok, 16.8. Ok. En el segundo caso, ¿cuánto obtienen? Menos 34.9. Menos 34.9, correcto. Después tenemos la tercera corrida. Es menos 51.8. Menos 51.8. Y por último, en la Y en la cuarta corrida, última me da menos 59.9. menos 59.9. Ok. Bien, gracias. Ahora, aquí, lo que procede es que ya conocemos el calor cedido, ¿cierto? Es el mismo que el calor ganado por el agua, pero Con, con con signo contrario. exactamente signo contrario. ¿Ok? Aquí, en este caso, la ecuación nos va a servir para encontrar la capacidad térmica de este material. ¿Ok? Y menos 255. ¿Ok? Entonces, con estos datos, también tenemos en nuestro protocolo la masa del metal que estamos ingresando. No, bueno. Lo que seguía es un gráfico de la temperatura
contra el calor cedido por el metal. ¿Ok? Si me permiten, lo voy a dibujar aquí. Es una ecuación, bueno, una gráfica sencilla. Es el delta T, ¿de acuerdo? Contra el calor. ¿Ok? Ahora, ¿qué obtuvieron? ¿Cómo es esa gráfica? ¿Tiene alguna forma en específico? Profe, yo no entendí muy bien cómo se graficaba porque según yo quedaría en el tercer cuadrante, ¿no? O sea, quedaría negativa, pero es que no sé, no sé si esté bien así. Ok. Bueno, lo usual o lo que podrían haber hecho es, bueno, el delta T para el metal, podrían haber puesto aquí negativo, o sea, depende que estén graficando, ¿no? Si es aquí calor del metal, es negativo, calor cedido, ¿ok? Es que de la gráfica pidió de metal. Sí, del metal exactamente. Entonces, en el caso de que estamos hablando del metal, es calor cedido, ¿ok? Sí, aquí en el protocolo nos dice que estamos hablando del calor del metal, ¿no? El calor cedido. Ok, indicar en qué cuadrante. Ok, aquí venía la parte que me están em, em, preguntando. Bien, si todo es negativo, es decir, el delta T está en términos negativos. No, vamos a ver esos datos. Bien, temperatura inicial menos temperatura final. Bien, aquí tenemos que definir entonces. El delta T son negativos porque estamos restando la temperatura final menos la temperatura inicial. Ok, así que aquí todos son datos negativos. Ok. Si me permiten, voy a graficar esto en el pizarroncito que tengo aquí. Voy a compartirles entonces el pizarrón para tener la gráfica más clara. Ok. Bien. Entonces, nos piden trazar la gráfica de calor contra delta T para el metal, ¿ok? Entonces, tenemos los dos ejes. Este eje está creciendo hacia la derecha. Aquí nos indica un delta T. Y el otro eje que está creciendo hacia arriba es el calor, ¿ok? Así que en esta región, en este primer cuadrante, tendríamos calores positivos y deltas T positivo, ¿ok? Como puede ser si estuviéramos graficando para el agua, en este caso serían deltas T positivo y calores positivos, ¿ok? Bien, en ese caso tendríamos una línea recta, ¿no? Para el agua en el primer cuadrante. Ahora tenemos, en el segundo cuadrante tendríamos calores positivos y deltas T negativos. ¿Ok? No tenemos ese caso. En cambio, en el tercer cuadrante tenemos calores negativos y deltas T negativo. ¿Ok? Con lo que si quisiéramos verlo en este tipo de representaciones, con los 4 cuadrantes, nuestros datos para el metal
estarían de este lado. ¿Ok? Con los valores negativos para el calor y el delta T también negativo. ¿Ok? No es usual hacer esa representación. Simplemente, en este caso estamos haciendo un énfasis en que los datos ambos son negativos, ¿no? Porque tenemos calor cedido. ¿Ok? Entonces, de este lado, en este tercer cuadrante, tenemos calor cedido. Y en el caso del primer cuadrante, tenemos calor ganado. ¿De acuerdo? Lo que podríamos hacer también, otra representación, si no estamos muy acostumbrados a que los datos ambos sean negativos y estén en este cuadrante, podríamos entonces, déjenme lo cambio, simplemente dibujar la gráfica, ¿ok? E incluir que en el eje estamos graficando el menos calor y en menos delta T está en nuestro eje de las abscisas, ¿ok? Podríamos usar así también la gráfica, directamente indicando que ambos son negativos, que esto es calor cedido, ¿ok? Y tendríamos también nuestra gráfica, ¿de acuerdo? Aquí vean que la pendiente es aquí M, la pendiente, está relacionando al calor con el delta T, ¿ok? ¿Encontraron ustedes que esto era una recta, que se parecía a una recta si graficaban estos valores de Q contra delta T? ¿O encontraron que variaba de manera distinta? No, no te escuchaste, Yulaine, estaba silenciado. No, yo sí encontré con la pendiente. Ok, es una línea recta, ok, y es una constante. Esta constante le llamamos la capacidad térmica, ok. Bien, pasemos entonces a la siguiente parte de los datos. Y donde estábamos añadiendo distintas masas, ahora estamos añadiendo distintas masas de el metal, que era una mezcla de latón y de, bueno, es un latón, ok. Una mezcla de cobre con zinc. Ok. Bien, en la segunda parte teníamos también los datos de temperaturas iniciales y finales, donde ingresábamos distintas masas de el metal, es decir, hasta 5 cilindros, y los ingresábamos a nuestro sistema, nuestro calorímetro de vasos de unicel, ¿ok? Entonces, en nuestra hoja de cálculo usábamos esas masas, que ya las tenemos aquí arriba, simplemente las voy a hacer muy explícito, que son estas masas. Disculpen si no le pongo los decimales, pero ustedes lo completan, ¿no? Entonces, vamos viendo cuánto es el delta T para el metal. Si me pueden ayudar, cuánto tienen para el delta T del metal cuando tenemos un solo cilindro con respecto a nuestros datos. ¿Qué valor Lo, tenemos?
¿sí? Ay, perdón, yo tengo menos 51.8. Menos 51.8, ok. Para el siguiente, 2 cilindros. Tengo menos 50.7. Menos 50.7. Ok, para 3 cilindros. Menos 51. Ok. 4 cilindros. Para el siguiente tengo menos 51.6. Ok. Y por último, 5 cilindros. Tengo menos 51.8. Muy bien. Ahora nos falta el delta T del agua. Es parecido. Bueno. Para el primero tenemos deltas T más pequeños. Ok, entonces para el primer delta T, ¿qué resultado tiene? Tengo 0.8. 0.8, correcto. Ok. Después para 2 cilindros tenemos 1.1. exactamente 1.1. Para el siguiente tengo 1.3. 1.3, claro. Y después, ¿estás de acuerdo? 1.8. Sí, Ay, 1.8. perdón. Y nada más falta 2.2, ¿estamos de acuerdo? Sí. 2.2, muchas gracias. Bien, ahora, con estas distintas masas, podemos determinar un distinto, digamos, Q, ¿ok? Calcularon el calor para cada caso, supongo. Si quieren, aquí lo corroboramos. Vamos a dividir esta columna, ¿ok? Voy a dividirla. Y en esta primera parte voy a poner el calor para que comprueben. Y acá vamos a poner la capacidad, ¿no? La capacidad térmica. Entonces, si quieren comprobar, en el primer caso de un cilindro, con estos datos, tenemos un calor de menos 120 Sí. calorías por, bueno, simplemente calorías, ¿ok? Menos 120. Esto fue multiplicando, aquí lo pongo, es Q igual a la masa del agua por la capacidad térmica del agua, que es el dato que tenemos, que es 1 por el delta T del agua. Ok, aquí sustituimos 150 gramos, una caloría por grado Celsius, y el delta T que estamos sustituyendo aquí, esto nos da el calor ganado por el agua. Ok, aquí usamos la masa del agua. ¿Por qué? Porque así podemos sustituir el Cp del agua y ya la única incógnita es el calor. Ok, entonces para el primero tenemos menos 120. Para el segundo, ¿están de acuerdo que es menos 165? Sí, profe. Después, menos 195. Menos 270. Y por último, menos 330. Todo esto está en calorías. Ok. Bien, una vez que conocemos el calor ganado, podemos conocer entonces el calor cedido por el metal, donde entonces sí, sustituimos las masas de cada una de las corridas, de cada uno de los cilindros. La incógnita aquí es el Cp del metal y sustituimos el delta T del metal. ¿Ok? Con lo que, si despejan, vamos a despejarlo. El Cp es igual a, ya no me salió,
simplemente despejamos, tenemos solamente una incógnita. Y luego por aquí el CP del metal es igual a el calor cedido, en este caso, que ya lo conocemos, es igual al menos calor ganado, entre la masa y el delta T, que tiene signo negativo, ¿ok? Entonces, tomamos la columna que creamos aquí, ¿ok? Y es la que usamos para calcular el CP. Entonces, ¿están de acuerdo que, vean aquí, esta columna entonces está, como es negativa, es el calor cedido, ¿ok? Y ese calor cedido es el que sustituimos en esta ecuación entre la masa positiva por el delta T, que es negativo. Así el CP nos da un valor positivo que, si están de acuerdo, el primero es 2.32. ¿Qué unidades tiene? Calorías por grado Celsius. Profe, tengo Sí, una duda. sí. Ese valor a mí me da, pero todavía era sin multiplicar por la masa. Tienes razón, tienes razón. Aquí todavía no tenemos la masa. Ok. Aquí todavía es la... Bueno, Tengo entendido, es que ahí tenía otra duda de eso, sí, porque esa sería la capacidad térmica, sí, pero la si capacidad lo térmica. multiplicamos, bueno, si lo dividimos por su masa, sería Ajá, la capacidad térmica específica. exactamente, sí. Ah, ok, gracias. Bien, aquí todavía es la capacidad térmica. Ok. Entonces, 2.32 calorías por grado Celsius. Ok. En el siguiente 3.25. Ok, vean que aquí podemos ver que es la capacidad térmica porque está cambiando. Si fuera la capacidad térmica específica, sería el mismo valor, pero aquí son datos de la capacidad térmica. Ok. En el siguiente es 3.82. Después 5.23. Y exactamente, como nos dice Mauricio, solo se divide entre el delta T. ¿Ok? Para encontrar estos capacidades térmicas. Aún no tenemos la capacidad térmica específica. ¿Ok? Entonces, con este calor que encontramos gracias al agua, dividiendo entre el delta T, encontramos la capacidad térmica. ¿Ok? Que vean, está cambiando conforme aumenta la masa. De acuerdo. Ahora, ya tenemos la capacidad térmica. Ahora, desarrollar un gráfico de esta capacidad térmica contra la masa del metal. Ok, así que vamos a dibujarlo también en el pizarroncito. La siguiente gráfica de la parte 2 nos relaciona la masa con
con la capacidad térmica, la que estamos encontrando simplemente dividiendo, ¿no? Entonces, esa gráfica es la masa en gramos por la capacidad térmica, que está en calorías sobre grado Celsius. ¿Ok? ¿Qué forma tiene esta gráfica? Igual una línea recta. Es también una línea recta donde, ¿qué significa la pendiente? Al aumento de la masa aumenta la capacidad. ¿Ok? Si la pendiente muestra la cantidad de calor, bueno, sí, la capacidad térmica de este metal, es decir, esta pendiente está relacionando, aquí le voy a poner pendiente, es la capacidad térmica del metal entre la masa. ¿Ok? Y esto es la capacidad térmica específica. De acuerdo, vean que C también es entonces Q entre delta T por M. Y de esta pendiente, de este segundo gráfico, obtenemos el CP de este metal. ¿De acuerdo? Sí, profe. Muy bien. Bueno, entonces esos datos nos permitieron encontrar estos valores de la capacidad térmica primero y después la capacidad térmica específica una vez que graficamos la capacidad térmica contra la masa del metal. ¿Ok? Esa pendiente nos relaciona en este segundo gráfico ese valor del CP. ¿Ok? Bueno, entonces, con esto que repasamos ya pueden completar si tienen alguna otra duda del procedimiento, ya pueden completar esa parte. Profe, una duda. Sí, En el reporte teníamos que poner en la gráfica los dos valores, el de la capacidad térmica y capacidad térmica específica, o solo uno. en la segunda gráfica, si calculan la pendiente de Ujú. esa gráfica, allí pues sería valioso que ustedes vieran el valor, ¿no?, que obtenemos de SCP, ¿ok? Entonces, si pueden incluirlo, pues qué mejor, ¿no? Pero creo que no está especificado que lo incluyan. Ah, ok. Es que yo puse la capacidad térmica específica, entonces voy a corregir. Gracias. Ok, va que va. Bien, la siguiente actividad que vimos fue esta tabla, que estas sí son ya capacidades específicas, capacidades térmicas específicas del aluminio. Ok, teníamos que obtener el promedio de las tres en una columna adicional y después graficarlo en función de de la temperatura en Kelvin. Ahora, esta gráfica, lo que debieron haber obtenido es una gráfica donde tenemos la temperatura en Kelvin y cómo está cambiando esa capacidad térmica específica. Esto está en joules por gramo por Kelvin. Ok. Entonces, ¿qué forma tiene esta gráfica? Igual es una línea recta. Es una línea recta. Es decir,
está ascendiendo, ¿no? En la capacidad térmica es función de la temperatura, ¿ok? Es decir, que en todos nuestros cálculos, por ejemplo, si queremos calcular un calor ganado o cedido por este metal, y tenemos la masa del metal, un delta T, y queremos usar esta capacidad térmica, debemos poner atención en qué temperatura queremos conocer ese cambio, ese calor. Vean que el Cp no es el mismo en este intervalo de temperaturas, es que son 50 Kelvin, 50 grados Celsius. El Cp no es el mismo en ese intervalo de temperaturas. Ok. Entonces, si necesitan un valor de la constante o la capacidad térmica específica, deben considerar si es el mismo en todas las temperaturas o si está cambiando como función de ella, ¿no? De la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, por ello hay ecuaciones que tratan de hacer la función de este CP. Muchas veces, si ustedes entran al NIST, a esa base de datos que hemos platicado algunas veces, en las propiedades de los líquidos o de los gases, o del sólido en este caso, pueden encontrar cómo cambia el Cp con respecto a la temperatura. ¿De acuerdo? Bien, entonces espero sus prácticas 6, ya con la revisión que hicimos hoy, con lo que vamos a empezar a hablar de la práctica 7. Bien, de la práctica 7 les quiero platicar del experimento de Joule. Ok, el experimento de James Prescott Joule que hizo en 1847, con el cual estableció una idea que permitió la evolución de los conceptos físico-químicos. Ok, es decir, ya se tenía la idea, en teoría, de que la energía no se crea ni se destruye, solo se transforma. Así que Joule crea este aparato en el que transforma energía mecánica y la traduce en energía térmica. Este es entonces el experimento de Joule que establece la equivalencia calor-trabajo. ¿Ok? A partir de esta equivalencia, no solo se quedó en demostrar que la energía puede ser intercambiable o transformarse desde trabajo mecánico al calor, sino que también podemos tener trabajo eléctrico que se convierte en calor o viceversa, calor que se convierte en trabajo eléctrico, como en los autos híbridos que tenemos motores que transforman la energía térmica en energía ya sea almacenada o que se use como energía mecánica en los motores híbridos. O en el laboratorio también podemos medir distintos potenciales, diferencias de potencial, es decir, en voltios, medir cómo influye el calor en un sistema. ¿Ok? Así que, bueno, lo que hizo Joule en 1848 fue querer encontrar esta relación entre el calor y el trabajo. Así que lo que construyó aquí, que está de este lado derecho, esta imagen, es una especie de calorímetro, como el que construimos con los vasos de unicel. Vean que tiene un contenedor, en este caso es de cobre, de un metal, el cual tiene un termómetro, ¿ok? De mercurio, de esos que se rompen, y está de este lado derecho, tiene una manivela doble. Vean, tiene una manivela que está comunicando a dos hilos que a su vez tiene montados dos poleas. ¿Ok? Cada una de esas poleas
tiene una masa en estas pesas, ¿ok? Tienen una masa en cada una de estas pesas y están comunicadas a esta manivela. Ahora, ¿qué hay adentro del calorímetro? Esta manivela llega al fondo y crea un sistema de paletas, ¿ok? Como agitadores que modifican o que agitan el sistema, ¿ok? Tiene como paletas, como remos montados dentro del calorímetro, ¿ok? Dentro del calorímetro o este recipiente se ingresa una masa conocida de agua, ¿ok? Como hicimos en nuestro experimento anterior, introducimos agua, ¿ok? Y entonces, ¿cómo se acciona esto? Se elevan las pesas de una posición original, ¿ok? Con la manivela se acciona la polea y se va enredando el hilo, ¿ok? Entonces se va subiendo las pesas, con lo que estamos acumulando energía potencial al aumentar la altura a la cual están las pesas. Se va aumentando la energía potencial, ¿ok? Esa es la energía que hasta ahora tenemos mediante esta acción, ¿no? Mediante la manivela que podemos rotar. Se accionan las poleas y sube la pesa. Pero la manivela también va a mover estas aspas, ¿ok? Y esas aspas van a transmitir esa energía mecánica, van a, digamos, golpear al agua. Cada una de estas paletas está golpeando al volumen de agua. Y después de ciertas repeticiones en que subimos la pesa, ¿ok? Y soltamos la manivela, es decir, regresa la pesa a su lugar original. En lo que regresa esa pesa, las paletas giran dentro del agua y golpean al agua. ¿Ok? Ese es el juego que está haciendo entre las energías potenciales al aumentar la altura y después al soltar la manivela se libera la energía potencial, cae y golpea al agua estas paletas. Después de ciertas repeticiones, se observa que la temperatura del agua aumenta. ¿Ok? La energía cinética está transfiriendo energía hacia el agua, hacia el volumen de agua, y se observa un aumento en el termómetro. Bien, Joule estableció que iba a tomar especial atención en el aumento de 1 grado Celsius. ¿Ok? O sea, iba a hacer este experimento hasta que aumentara en 1 grado Celsius la temperatura del agua que está siendo golpeada repetidamente por estas paletas. ¿Ok? Así que una vez que conoció eso, pues estableció las ecuaciones. Vean, este es el trabajo. ¿Ok? Este 2 es debido a que hay dos poleas, ¿ok? Dos pesas. N es las veces que hizo accionar la manivela, es decir, los ciclos con los que las paletas golpearon al agua. Después la masa, son las masas de estas pesas, la gravedad y la altura a la cual llegan, ¿no? La diferencia de alturas desde la posición inicial hasta la posición final. ¿Ok? Con eso tenemos la manera de calcular este trabajo, ¿no? Este trabajo que va a ingresar al sistema. Ahora, en cuanto a calor, tenemos la masa del agua que está dentro del calorímetro, la masa que está siendo calentada, ahora sí que a golpes por las paletas.
Pero la energía cinética no solo está calentando el agua, está calentando también el termómetro, está calentando las paredes, ¿no? Todo el sistema está siendo calentado, con lo que no solo tenemos que considerar la masa del agua, sino que esta W' nos habla de todo lo demás, ¿no? Todo lo que está recibiendo esa energía térmica. El extremo del termómetro, las paredes del recipiente e incluso los alrededores, si no es totalmente aislado, esa energía se transfiere también hacia esos alrededores. Eso lo toma en cuenta en este W'. Y por último, símbolo teta quiere decir la diferencia de temperaturas. ¿Ok? La diferencia de temperaturas que crea este accionar mecánico. ¿Ok? Así, estos dos conceptos, el trabajo y el calor, los relacionan en lo que se puede llamar la constante de Joule, ¿ok? O la definición de la energía en términos de Joule. Un Joule, ¿ok? Es la relación entre el trabajo y el calor, ¿ok? Así que simplemente se sustituye, ¿ok? Y cuando se conoce la masa, la gravedad de donde se haga el experimento, las alturas que se miden en las dos regletas. Bueno, la altura es la misma, ¿ok? Vean que esta primer masa parece que se eleva más, pero es porque está en una altura, en la altura mayor de esta manivela. En cambio, en la segunda polea está en la parte inferior, con lo que la masa parte de una posición inferior, pero es la misma altura. Se mide la masa, se estima esta pérdida energética debido a la presencia del termómetro y se establece que queremos saber un grado Celsius, ¿no? Con eso aquí llegamos al equivalente calor-trabajo, que es un joule es igual a 4.86 kilojoules por kilocalorías, ¿ok? Esta es la constante de Joule, ¿ok? Y nos relaciona la energía mecánica y con la energía térmica. ¿De acuerdo? Bien, de aquí viene la equivalencia que un kilojoule es igual a 4.186 kilocalorías. ¿Ok? Bien, en el laboratorio no se monta estas poleas, sino que se usa un voltímetro para hacer pasar energía o detectar energía eléctrica. Pero bueno, eso se hace ya en el lugar. Pero es equivalente para encontrar cuando imprimimos trabajo mecánico, se transfiere como energía térmica y lo podemos monitorear a partir del cambio de temperatura y las masas y la energía potencial. ¿Ok? Bien, ahora en Edmodo voy a subir la actividad de esta parte, que es determinar precisamente el equivalente a esta W', ¿ok? Que es la constante del calorímetro, ¿ok? Para ello, les voy a dar datos de cambios de temperatura, masa, tanto de agua como del calorímetro. En este caso se va a simular un calorímetro Dewar, un vaso Dewar, ¿ok? Que les voy a pedir entonces en la actividad de Edmodo que calculen la capacidad térmica del calorímetro. También les voy a especificar, además de los datos, la ecuación para encontrar esa capacidad térmica del calorímetro. Es importante porque vean que se tiene que estimar para conocer qué es lo que realmente está afectando al sistema. En este caso es agua,
¿ok? Pero la energía cinética, en este caso, también está afectando al recipiente, al termómetro, a la manivela, ¿ok? Es esta constante del calorímetro la que nos permite detectar en sí al sistema que nos interesa, en este caso la masa M, cuánto está siendo afectada por el trabajo que estamos realizando. De acuerdo. Esa es la actividad para la siguiente clase. Lo voy a subir a Edmodo para que lo tengan ahí como protocolo. Y por último, tenemos ya que hablar del calor latente de fusión del hielo, así que también les voy a subir el cuestionario previo. Son 5 preguntas muy sencillas. ¿Por qué la energía térmica en un cambio de fase se expresa como el delta H o el cambio de entalpía? Ok, ahora en este diagrama, pregunta 2, tenemos 3 estados de la materia. Necesitamos recordar cómo se llama el cambio hacia cada uno de ellos. Ok, e indicar en qué casos se cede a energía o en cuáles se absorbe energía. Ok, en este caso de sólido a líquido y de líquido a sólido, gas a sólido, de sólido a gas, líquido a gas y de gas a líquido. Después, transiciones de fase. ¿En qué condiciones de presión y temperatura ocurre la transición de fase? Es decir, mientras tenemos una de ellas, una de estas transiciones de fase, ¿qué está pasando con la presión y la temperatura? ¿Qué pasa con esos valores del sistema? Pregunta 4. Encontrar la ecuación que relaciona entalpía, es decir, H con calor. Ok, encontrar cómo se escribe y cómo la deducen. Ok, aquí les puede servir la primera ley de la termodinámica. Y por último, cuestionario previo, aquí tienen una gráfica que representa calor que está siendo alimentado a una mol de una sustancia pura, ok, y estamos monitoreando los cambios de temperatura. Ok, vean que tenemos como regiones, una región de aumento, una región de estabilización, de nuevo aumento, estabilización, aumento, conforme cambia la temperatura y el calor que estamos suministrando. Así que hay que responder lo siguiente. El segmento A y B es el calor latente de fusión, ¿cierto o falso? En el punto C es el punto de ebullición, ¿cierto o falso? Y de la pendiente de la recta BAC, es decir, esta pendiente, podemos encontrar la capacidad calorífica del líquido, ¿cierto o falso? De acuerdo. Ok, no sé si tengan alguna duda de las actividades. Son 2 actividades, el cuestionario previo y esto que les voy a mandar de la capacidad térmica del calorímetro. Claro, cuando vean el protocolo, seguramente tendrán dudas, así que escríbanme para que la vayamos resolviendo. ¿De acuerdo? De acuerdo, profe, gracias. Va que va. Si tienen actividades pendientes de las prácticas anteriores, pueden ir completándolas. Todavía está abierto Edmodo para que no les haga falta estas actividades. Y en la próxima sesión vamos a resolver esta parte de la capacidad térmica del calorímetro y vamos a hablar del cuestionario previo y también ya tenemos que hablar de la práctica 9, ¿ok? Ya para ir cerrando el curso y llegar a la última práctica.